Hola, muy bienvenidos a esta sección, una breve historia de la última Banca Podcast. Continuamos con nuestra entrega especial de Navidad. El día de hoy les invito a examinar el origen histórico del árbol de Navidad. Según algunos, el cristianismo adoptó y transformó las costumbres paganas relacionadas con el culto a los árboles sagrados. Para afirmar aquello se suele citar a Jeremías, el profeta del siglo VII a.C., que dice que las costumbres de los pueblos son vanidad, porque un leño con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Jeremías aquí se refiere a la vanidad de adorar objetos sin valor propia de los paganos en vez de venerar al Señor, el Dios verdadero. Ahora bien, seamos sinceros, el árbol de Navidad en esta época de Jeremías no existía como tal. Pero estos versículos sí revelan una costumbre ancestral, el cortar un árbol para adornarlo o, como lo hacían los babilonios, para dejar cosas, ofrendas debajo de esto. Tertuliano, un cristiano que vivió entre los siglos II y III después de Cristo, critica los cultos romanos paganos, imitados por algunos de sus correligionarios, ahí colgando laureles en las puertas de las casas y encendiendo luminarias durante los festivales de invierno. Los romanos solían adornar las calles durante las Saturnales, pero fueron sobre todo los celtas quienes fueron más intensos en esta cosa de decorar árboles al decorar robles con frutas y velas durante los solsticios de invierno, que para ellos sería el 21 de diciembre. Esa era una forma que ellos entendían de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación. Desde tiempos así inmemoriales, el árbol ha sido un símbolo de la fertilidad y de la regeneración. ¿Qué pasa entonces respecto al árbol de Navidad? Según la tesis entonces de la paganización del cristianismo, el cristianismo ya más en su faceta institucional, posterior al siglo IV, habría adoptado y transformado estas costumbres paganas ante la imposibilidad de erradicarlas. Cuenta una leyenda que en el siglo VIII había un roble consagrado a Thor en la región de Hesse, en el centro de Alemania. Cada año durante el solsticio de invierno se le ofrecía un sacrificio. En ese contexto, el misionero cristiano Bonifacio taló el árbol ante la mirada atónita de los lugareños y, tras leer el Evangelio, les ofreció un abeto, un árbol de paz que representa la vida eterna, porque sus hojas están siempre verdes y porque su copa señala al cielo. A partir de entonces, la costumbre cambia radicalmente porque Bonifacio había talado un árbol sagrado y no murió, ni le pasó nada. Y esto impresionó mucho al pueblo. Es así como se empezaron a instalar abetos durante la Navidad y, por un motivo que todavía no se conoce, se colgaron en los techos. Se cuenta que ya pasados muchos siglos, en la época de la Reforma, Martín Lutero puso unas velas sobre las ramas de un árbol de Navidad porque centelleaban como en la noche invernal. Dos ciudades bálticas se disputan el mérito de haber construido una plaza pública, Tallinn, Estonia, en 1441 y Riga, Letonia, en 1510. Como sea, unos comerciantes locales instalaron un abeto en la plaza del mercado de Riga, lo decoraron con rosas artificiales, bailaron a su alrededor y finalmente le prendieron fuego. Hoy se iluminan con otros elementos, claramente motivos de seguridad. Para entonces, y en resumen durante la Navidad, se instalaron abetos para adornar las casas, pero también se instalaron otros elementos. Con el tiempo, ya eso del 1800, se dice que en Finlandia llegó esta tradición, mientras que en Inglaterra en 1829, para expandirse al resto de Europa. Con el tiempo, las manzanas y velas se transformaron en adornos y dulces, además de asociarse con los regalos para los niños. En el oeste de la Alemania medieval parece estar el origen del árbol de Navidad moderno, y fueron los alemanes, con una fuerte raigambre de celebrar la Navidad, quienes entonces habrían difundido esta costumbre
que despegó definitivamente en el medioevo germano, pero que se entronca con la víspera de Navidad. La festividad y por consiguiente el poner un árbol se extendió a Occidente y se hizo muy popular a finales del primer milenio, aunque el rito latino de la Iglesia Católica le costó un poco incorporar la fiesta de Navidad al calendario litúrgico. No se opuso a esta forma popular de hacerlo. Es así como siluetas de árboles se pueden ver como fondo las imágenes de algunos santos en varias iglesias antiguas europeas. Hacia el siglo XII comienza la costumbre de celebrar esta fiesta el 24 de diciembre. Y es muy interesante que, según la tradición más católica romana, el 24 de diciembre sería el día de la fiesta religiosa de Adán y Eva. Por lo tanto, los alemanes instalaban en el centro de sus casas el árbol que estaba en el jardín del Edén. Sobre él colgaban obleas de pan ácimo que simbolizaban la hostia eucarística, también signo cristiano de la redención. En el siglo XVI, esta costumbre se hizo más institucional. Ahora bien, este árbol, desde representar el Edén, se cambia al modo navideño. Y es así como la costumbre del árbol de Navidad fue ya una arraigada tradición alemana tanto para católicos como para protestantes que la resignifican. Es así como en 1846 la tradición del árbol de Navidad fue introducida en Inglaterra por el príncipe Alberto, quien era de origen alemán y se casó con la reina Victoria, cuya familia también tenía un origen germano. Ese año, Victoria y Alberto posaron en el Illustrated London News, de pie con sus hijos alrededor de un árbol de Navidad decorado con juguetes y pequeños regalos, velas, caramelos, tiras de palomitas de maíz y pastelillos de fantasía colgadas de las ramas con cintas y cadenas de papel. Este hecho no es menor, porque Victoria era la reina de un tremendo imperio. De hecho, la época victoriana era una época de esplendor para el Reino Unido. Y es así como entonces Victoria, que era muy popular entre sus súbditos y por cierto en el mundo, era, diciéndolo en términos muy contemporáneos, una influencer. Por lo tanto, lo que se hacía en la corte se ponía inmediatamente de moda, no solo en el Reino Unido, sino también en toda la alta sociedad de Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Es así como la revista femenina más importante de Estados Unidos, el Godly Ladies Book, reimprimió una versión de esta imagen un par de años más tarde, titulándola El árbol de Navidad. Es así como esta costumbre salta al otro lado del océano. Ahora bien, en cuanto a si prende inmediatamente esta tradición, debemos sincerar que no necesariamente Estados Unidos siempre fue la cuna de las celebraciones navideñas, porque de hecho esta costumbre fue muy difícil de instaurar en Norteamérica, porque, no sin razón, los puritanos llegados a Nueva Inglaterra consideraron los árboles navideños como símbolos paganos. Para ellos la Navidad no era festiva, era sagrada. De hecho, el segundo gobernador de los peregrinos, William Bradford, escribió que se esforzó por acabar con la burla pagana de la festividad navideña, penalizando cualquier frivolidad y por lo tanto cualquier tradición. En 1659, el Tribunal General de Massachusetts promulgó una ley que tipificaba como delito cualquier celebración del 25 de diciembre que no fuera un servicio religioso. Esa severa solemnidad continuó hasta el siglo XIX, cuando la afluencia de migrantes alemanes e irlandeses empezó a socavar este legado puritano. Por entonces, las celebraciones de Navidad ya eran populares en Austria, Suiza, Polonia y los Países Bajos. En China y Japón, los árboles de Navidad fueron introducidos por los misioneros occidentales en los siglos XIX y XX, y estaban decorados, y quizás haciendo eco de la costumbre local, con diseños de papel u origamis extraordinariamente complicados.
Así entonces el tema del adorno va incorporando las nuevas tecnologías y se instala entonces ya hacia la década de 1930 el tema de la fabricación de árboles de Navidad. Ahora, ¿qué hacemos con el árbol? Efectivamente, el tema del árbol ha estado presente en muchas civilizaciones y ahí es interesante que nosotros podamos ver en Génesis 1 que se establece claramente que Dios es el creador, que no hay que hacer rituales mágicos. De hecho, por ahí decía un antropólogo que Génesis es un texto extraordinario porque nos muestra que la vida de los árboles proviene de las semillas. Ese es un detalle no menor. Y sí, se transformó en símbolo de rituales quizás no muy ortodoxos, pero ¿el problema es el árbol o lo que hacemos con el árbol? Y esta pregunta también, por ejemplo, podría funcionar para la cruz, entre otros elementos que están incorporados, ¿no es cierto?, al simbolismo cristiano y de otras costumbres. Entonces, vemos que el árbol ha estado presente desde tiempos muy antiguos, pero quizás el problema no sea el árbol. Quizás el problema sean las deformaciones que se hicieron en torno al árbol y, de hecho, Martín Lutero se hace cargo de esto y lo incorpora como un elemento que nos refiere nuevamente a la centralidad de Cristo, recogiendo también estas anécdotas, ¿no es cierto?, de Bonifacio, entre otros. Y la reina Victoria, de hecho, era bastante cristiana, era, de hecho, anglicana, su esposo Alberto se convierte al anglicanismo y se caracterizó por apoyar muy decididamente al protestantismo y también a la familia, de hecho, esta famosa moralidad victoriana. Por lo tanto, la pregunta es, ¿el problema es el árbol? Mi respuesta es que no necesariamente, pero evidentemente, como todo objeto, carga con simbolismo, carga con cosas, pero yo no podría decir que es 100% pagano porque es las tradiciones que se le han ido construyendo en el camino. En la casa lo tenemos, sí, porque le llama mucho la atención, pero por sobre todo como elemento didáctico que nos tiene que llevar a lo importante de todo este tiempo que es Cristo, como nuestro Salvador, Señor, que vino a la tierra. Quizá en el futuro lo desinstale, no lo sé, pero en lo personal el problema no es el árbol, es lo que se construyó alrededor y en la medida que uno lo vaya limpiando y volviendo al sentido original, no contiene mayor poder que ese. Esto fue una nueva entrega de Una breve historia.